El día de hoy nos referiremos a la destilación. La destilación es un proceso físico que permite separar dos solventes a partir de la diferencia de temperatura. En la clase de hoy veremos cuáles son los conceptos generales y cuál es el objetivo de la destilación y qué tipos de destilaciones son utilizados en los laboratorios. Aclarar que el principal objetivo de la destilación es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus diferentes volatilidades, o bien separar materiales volátiles de otros no volátiles. Para ello revisaremos algunos conceptos que son importantes reconocer, como la evaporación y condensación, las técnicas de destilación simple y fraccionada, el comportamiento de mezclas ideales y no ideales, la destilación azeotrópica, destilación a vacío o a presión reducida, el sistema de calentamiento-reflujo. Estos conceptos los revisaremos a lo largo de la presentación para entender en qué consiste la destilación. Como bien decía, la destilación es un proceso físico que permite separar dos componentes aprovechando sus diferentes volatilidades. En este caso, la destilación constituye una de las principales técnicas de laboratorio para purificar líquidos volátiles. Además de purificar, obviamente separa. La destilación se utiliza ampliamente en la obtención, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, como el pisco, ¿cierto?, en el refinado del petróleo, en procesos de obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en otros campos de la industria, en donde uno de los principales procesos es la obtención de productos de menor volatilidad. Como se muestra acá en la imagen, es un alambique antiguo que se utilizaba para obtener las bebidas alcohólicas o fermentadas. La destilación la podemos separar en destilación simple y fraccionada. En primer lugar vamos a ver lo que es la destilación simple, cuando se utiliza, y en este caso se utiliza cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil, o bien cuando ésta contiene más de una sustancia volátil, pero el punto de ebullición del líquido más volátil difiere del punto de ebullición de los otros componentes en al menos 80 grados Celsius. El resultado final de la destilación es solo un producto, ya sea porque en la mezcla inicial solo había un compuesto o porque en la mezcla inicial uno de los componentes era mucho más volátil que el resto. La destilación simple se realiza a presión atmosférica. En este caso, la destilación a presión atmosférica es aquella que se realiza a presión ambiental, es decir, a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Y en este caso se utiliza fundamentalmente cuando la temperatura del punto de ebullición se encuentra por debajo de la temperatura de la composición química del producto. En términos simples, entonces, la destilación es un proceso de vaporización de un líquido y posterior condensación del vapor respectivo, el cual se recoge en un balón colector, como es lo que se muestra acá en la animación. ¿Cuál es su principal función? Separar y purificar mezclas de líquidos que presentan diferentes temperaturas de ebullición. La temperatura de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido a gaseoso. Cuando una sustancia líquida se calienta hasta alcanzar su punto de ebullición, se convierte en vapor y deja de aumentar su temperatura, aunque continúe administrándose calor. Esto es debido a que todo el calor que se invierte, ¿cierto?, se utiliza fundamentalmente en el cambio del estado físico del líquido a gas y por lo tanto la temperatura del material es constante. Como se muestra acá en el caso de la escala de temperatura, en donde la temperatura de ebullición o punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. En el caso de la condensación, es lo inverso a la ebullición y se conoce como un proceso físico que consiste en el paso de una sustancia de estado vapor a estado líquido. Aunque el paso de una sustancia, en este caso de estado a gas al líquido, depende de la presión y de la temperatura, generalmente
Cuando se habla de condensación, entonces, se hace referencia al proceso que tiene lugar cuando las presiones cercanas a la presión ambiental se llega a un equilibrio. Entonces, la temperatura de ebullición es aquella en que la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica, o 760 milímetros de mercurio, que es lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, en nuestro lugar más cercano en el laboratorio. Existen tablas que permiten conocer la temperatura de ebullición o punto de ebullición de algunos productos. Acá en el ejemplo se muestran alcoholes, en donde, por ejemplo, a medida que aumenta la masa molecular relativa, se observa que aumenta la temperatura de ebullición, es decir, se requiere entregarle mayor energía al líquido a través de calor, ¿cierto?, para que éste se vaporice o se evapore. En este caso, ¿cierto?, el metanol y el etanol tienen una temperatura de ebullición inferior a 100 grados Celsius y es una de las características que permite separar, en este caso, el alcohol que está presente en un fermento en donde se producen los destilados, como el pisco, el tequila, el vodka, etc. ¿Cuáles son los materiales de destilación? Los materiales de destilación son la manta calefactora, el balón de destilación, el balón de destilación, el cabezal o codo recto, el refrigerante de Liebig, el colector, el termómetro. Falta aquí mencionar el adaptador de termómetro, las perlitas de ebullición que se agregan para evitar que la ebullición sea violenta, mangueras, pinzas, en este caso pinzas metálicas, pinza doble nuez, soporte universal. Y acá también se muestra otra imagen en donde uno puede ver estas clamps, que son como abrazaderas, que se colocan entre los esmerilados de, por ejemplo, el balón con el refrigerante o el codo. ¿Cuál es el procedimiento para el montaje del equipo de destilación? Primero se acoplan las diferentes piezas del montaje de destilación al matraz que contiene el líquido a destilar. En el balón de una boca se agregan no más de 3/4 del volumen del balón. Es decir, que si es un balón de 250 mililitros, proporcionalmente lo que se puede agregar para el proceso de destilación son 150 mililitros. Al interior, obviamente, se agregan las perlitas de ebullición para evitar que esto agite violentamente. Cuando veamos el video en clase, van a observar el montaje propiamente tal. Por otro lado, se abre lentamente el grifo o la entrada de agua y se conecta al refrigerante de destilación. Acá es importante tener presente lo siguiente: el agua ingresa por la parte inferior y sale por la parte exterior. ¿Por qué? Porque es un sistema en contracorriente que permite la condensación del vapor del líquido más volátil que asciende a través del codo recto o cabezal, y luego se produce la condensación del material hasta obtenerlo como un líquido, en este caso en el balón colector. Luego lo que se hace, se calienta el matraz con la ayuda de una placa calefactora, manteniendo la agitación, si por ejemplo uno quisiera tenerlo con agitación, hasta alcanzar la temperatura de ebullición del líquido a destilar, o del componente más volátil si se trata de una mezcla. Acá es importante tener en cuenta que es necesario mantener la calefacción hasta que la mayor parte del líquido haya destilado, sin dejar nunca que se seque totalmente el contenido del matraz o balón de una boca. Por otra parte, es necesario mantener la calefacción hasta que la mayor parte del líquido haya destilado. Nunca dejar que este se seque, puesto que se podría provocar un calentamiento muy intenso del material y obviamente va a generar algún daño a la manta o al sistema de montaje de destilación, o podríamos estar trabajando con muestras que pueden ser inflamables o explosivas. Por lo tanto, hay que tener los resguardos correspondientes y usar todo el material requerido para trabajar con ese tipo de materiales.
Ahí está resaltado entonces los materiales que se necesitan para lo que es una destilación simple. En este caso, la destilación simple, recordar que es una destilación en una etapa de una ebullición y condensación de, en este caso, de los líquidos más volátiles. Ahí tenemos el montaje y aquí vamos a hacer un alcance. El termómetro, la ubicación del termómetro, y en este caso el bulbo del termómetro, en este caso particular está incorrecto, puesto que el bulbo del termómetro se debe colocar a la salida del codo recto cabezal, pero a la salida del balón. Esto significa que la temperatura que se mide en este proceso es la temperatura del líquido que se está volatilizando, que está en estado de vapor, porque aquí en esta zona es donde se produce un equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, la temperatura que se registra es la que corresponde a la temperatura del vapor condensado. Y es la temperatura que les mostraba en tabla en la diapositiva anterior, en donde se registra la temperatura de destilación para el material más volátil. Si nosotros estuviéramos destilando alcohol, por ejemplo, la temperatura registrada en el termómetro debiera ser 78 grados Celsius. Si estuviéramos destilando agua, debiera ser 100 grados Celsius. Aquí es donde se produce entonces el equilibrio líquido-vapor. En las mezclas ideales, que es lo que nosotros estamos trabajando en este tipo de materiales, que es una mezcla binaria, ¿cierto? Miscible, que tiene dos compuestos, uno más volátil, uno menos volátil, por lo tanto temperatura de ebullición es distinta y eso está asociado a la presión de vapor de cada una de estas sustancias. Aquí lo que ocurre es que se cumple la ley de Raoult, que es una ley termodinámica que establece que la presión de vapor parcial de cada componente, en este caso de una mezcla ideal de líquidos, es igual a la presión del vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar, que es lo que estamos mostrando acá. Entonces la presión parcial de A en el mataz, por ejemplo, va a ser igual a la presión de vapor por su fracción molar. Y la presión total registrada sería la que es la sumatoria de las presiones parciales. Recordar que en este caso, como se consideran gases ideales, nosotros podemos relacionar la presión parcial con la temperatura de ebullición o el punto de ebullición. Y en este caso su comportamiento es el que se muestra en el diagrama. Revisamos recién lo que era la destilación simple. También existe la destilación fraccionada, que se utiliza cuando la mezcla de los productos líquidos que se pretende destilar contienen sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición, pero con una diferencia menor en cuanto a sus puntos de ebullición. Generalmente estamos hablando con temperatura de ebullición de 30 grados Celsius, en donde es muy difícil separar un compuesto de otro. En este caso, nosotros vamos a usar una columna de fraccionamiento, como la que se muestra acá en la imagen, que se coloca entre el balón de destilación y el cabezal, en donde el objetivo de la columna de fraccionamiento es generar múltiples evaporaciones y condensaciones. Entonces actúa como un sistema de múltiples procesos de destilación. En este caso, el rasgo más característico de esta destilación es que se puede realizar a presión atmosférica o a presión reducida, tal como lo vimos para la destilación simple en el apartado anterior. Ahora, las columnas de fraccionamiento, como se muestra acá en la imagen, ¿cierto? Contienen pequeños platos distribuidos a lo largo de su longitud, de forma que las pequeñas cantidades de líquido que se encuentran en cada una de ellas, va a quedar enriquecida con el compuesto más volátil. En este caso, como se observa acá, lo que va a ocurrir es que el vapor, ¿cierto?,
que está ascendiendo según su temperatura de ebullición, va a ir quedando en cada uno de estos platos y se van a producir estos equilibrios en cada uno de estos platos, que uno los puede definir como platos de destilación y que uno los podría calcular de acuerdo a la longitud. Es importante tener claro acá que en el caso de la columna de fraccionamiento, esto permite aumentar la eficacia del proceso de separación de los compuestos volátiles, y podrían ser más de una mezcla binaria. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que una columna muy larga demora mucho tiempo. Por lo tanto, cuando uno hace el cálculo de los compuestos a evaluar, tiene que hacer el cálculo respecto a un balance de masa y ajustar o determinar el número de platos teóricos o platos de destilación que se requieren para el proceso de destilación. En este caso, entonces, el plato situado en la parte superior de la columna va a contener, recordar siempre, el compuesto más volátil, y el que está en la parte inferior, el menos volátil. Cuando se ocupa una destilación fraccionada, por ejemplo, en la rectificación o en la destilación de los componentes que forman parte del petróleo. Por ejemplo, acá la temperatura está a 400 grados, en donde la primera material, ¿cierto?, o el más volátil es el butano propano y sus productos disolventes, que salen por la parte superior, el gas, por ejemplo, luego el combustible, luego el queroseno, combustible diésel, etc. Entonces, la columna de fraccionamiento, que era la que veíamos hace un rato atrás, a través de una columna de vidrio, como la que se muestra acá en la figura, es la que va a permitir separar cada uno de los componentes, en este caso del petróleo. Y acá tenemos el montaje en forma esquemática de un equipo de destilación fraccionada, en donde, al igual que en el caso de la destilación simple, contiene un balón de destilación o un balón de una boca o un matá de destilación, una columna de fraccionamiento, un cabezal de destilación o codo recto, un adaptador de termómetro y el termómetro. Recordando siempre que el bulbo del termómetro tiene que estar a la salida de los vapores hacia el condensador. Y bueno, tenemos también un adaptador de vacío, o podríamos tener directamente un tubo colector que nos va a permitir, ¿cierto?, trabajar a condiciones ambientales. El adaptador de vacío es por si nosotros quisiéramos trabajar a presión reducida, como vamos a ver más adelante. Es importante recordar siempre que el agua ingresa por la zona baja y sale por la zona superior en un sistema que nosotros definimos como sistema en contracorriente. ¿Por qué no al contrario? Porque si nosotros tuviéramos el ingreso por esta zona, los vapores condensarían en este sector y lo que se está provocando es un reflujo. Ya no se produciría el sistema de destilación como el que nosotros queremos llevar a cabo. Entonces es importante que el flujo sea en contracorriente, y por otro lado hay que asegurarse que la cámara de destilación o el tubo refrigerante quede completamente inundado con el agua, porque si quedan burbujas de aire se va a producir un debilitamiento, lo que nosotros definimos como transferencia de calor. Entonces, en estos casos, siempre tener la seguridad antes de conectar a la parte eléctrica. Eso también es muy importante. Antes de conectar a la línea eléctrica o al sistema de energía, nosotros nos tenemos que asegurar que el agua está atravesando el refrigerante o condensador. Eso con respecto a la destilación fraccionada. En algunos casos existen disoluciones o mezclas que nosotros conocemos como no ideales. En estas se producen ciertas asociaciones entre sus componentes, y la disolución propiamente tal no cumple la ley de Raoult, es decir, no sigue el comportamiento ideal como se ve en los diagramas. Estas mezclas tienen una composición determinada y se comportan como si fuesen un componente puro en esta zona. Por lo tanto, ebullen a temperatura constante. Tales mezclas se denominan azeotrópicas y su composición se llama composición del azeótropo.
La temperatura a la que ebullen estas mezclas pueden ser menor o mayor que los componentes puros, como se observa en el diagrama. Y vamos a tener azeótropo de mínima y azeótropo de máxima. Por ejemplo, el etanol tiene un punto de ebullición de 78,3 grados Celsius y el agua de 100 grados Celsius. Esto forma una mezcla azeotrópica de punto de ebullición mínimo de 95,57% peso-peso de etanol y 4,43% peso-peso de agua, y ebulle a 78,2. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, en el laboratorio desarrollamos la experiencia, vamos a ver que el agua o la mezcla ebulle a 78,2, pero va a tener una concentración cercana al 96%. Así también, por ejemplo, si yo tengo una mezcla líquida que contiene 200 gramos de agua y 200 gramos de etanol y se somete a una destilación en condiciones óptimas, vamos a recoger 200,927 gramos de mezcla a la temperatura azeotrópica, es decir, a los 78,2 grados Celsius, y luego los 190,73 gramos de agua restante a 100 grados Celsius. Las curvas de temperatura-composición, que es como la que se muestra acá, se interpretan como si estuvieran constituidos por dos sistemas separados. En este caso, el diagrama característico de mínima y de máxima para los dos componentes nos van a indicar claramente si está ebulliendo o estamos en presencia, por ejemplo, de un azeótropo. Al realizar estos diagramas en forma experimentales, considerando una mezcla no ideal, entonces podríamos estar presentes a un desplazamiento positivo o un desplazamiento negativo, o lo que uno define como azeótropo de mínima y un azeótropo de máxima. Existen otros sistemas que es importante conocer, que son la trampa de Dean-Stark, en donde la trampa de Dean-Stark se llama así debido a la persona que la diseñó, y que en este caso es una trampa que tiene este tipo de diseño que permite ser ubicada en el balón de destilación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los materiales pueden ser condensados, ¿cierto? Va a ascender el material, se va a encontrar con un destilador, con un refrigerante o condensador, y se va a producir la condensación del material en este punto. Esto nos va a permitir de alguna manera cuantificar, por ejemplo, el agua que pueda estar en el petróleo, o nos puede permitir determinar, por ejemplo, la humedad que está presente en un sistema. En este caso, la aplicación más importante para la trampa de Dean-Stark es poder determinar cuáles son los puntos azeotrópicos. ¿Ya? En este caso, la pieza que mencionaba recién la podemos colocar entre el balón y el tubo refrigerante, ¿ya? Como dice acá, ¿cierto? Se conecta. En química de alimentos probablemente lo van a utilizar con la profesora Marcela Escobar, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se utiliza la destilación a vacío o a presión reducida? En primer lugar, la destilación a presión reducida consiste en disminuir la presión en el montaje de destilación con la finalidad de provocar una disminución del punto de ebullición del componente que se pretende destilar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, en este caso, al disminuir la presión, disminuye la temperatura, y con esto nosotros aumentamos la eficacia, ¿cierto?, de la destilación. Cuando se utiliza,
Se utiliza para líquidos que a presión atmosférica se descomponen antes de ebullir o que tienen puntos de ebullición muy elevados. Ya en este caso lo que se hace es que el cabezal, ¿cierto?, de vacío tiene una tubuladura que se conecta a una toma de vacío. Y en este caso lo que va a provocar es que al interior del sistema se genere un vacío al retirar el aire que está presente. Con eso hacemos que la temperatura de ebullición del componente disminuya, por lo tanto se va a volatilizar a una temperatura inferior a la temperatura de ebullición a condiciones ambientales. En el caso del sistema, digamos, para llevar a cabo este tipo de destilación, es necesario que el adaptador de vacío esté bien adaptado, y en el caso de lo que pueden hacer en el laboratorio se puede llevar a cabo de dos vías. Una con una bomba de vacío, que puede ser una bomba de vacío de mesón, o con una bomba de vacío general. Y con esto nosotros entonces logramos realizar la destilación a vacío o a presión reducida. Por otro lado, hay otros sistemas que permiten también trabajar a presión reducida, como son los rotavapores. ¿Cuál es la diferencia? Es que en este caso, la tubuladura que está en la parte superior la vamos a conectar a una manguera que va hacia una bomba de vacío. El material o muestra que queremos destilar lo vamos a colocar en este balón, pero además esto va a girar, va a estar en un baño de agua o un baño de aceite, dependiendo de las características con las cuales yo vaya a trabajar. El material, como está trabajando a una presión de vacío, su temperatura de ebullición va a ser, o temperatura de vaporización va a ser menor, va a ascender, se va a encontrar con el refrigerante y va a condensar en este balón colector. La gracia que tiene este sistema o rotavapor, que permite en forma eficaz y rápida poder recuperar o separar, en este caso, ambos compuestos de acuerdo a su temperatura de ebullición. Entonces ahí tenemos cómo se conecta, ¿cierto?, el balón colector. Y acá tenemos el baño, y en el laboratorio vamos a ver cómo funciona para la separación de dos compuestos. Acá, fundamentalmente, cuando uno trabaja en estas condiciones, lo que busca es no afectar el componente que yo estoy obteniendo. Generalmente los rotavapores se utilizan para mantener las características propias, por ejemplo, de una sustancia bioactiva sin que pierda esa característica o esa naturaleza. Y por eso se trabaja en esas condiciones. Ahí tenemos el cabezal. Y finalmente hay otros tipos de sistemas en donde nosotros usamos un sistema de calentamiento a reflujo. Este lo que busca es aprovechar la propiedad de los vapores a condensar cuando se ponen en contacto con una superficie fría, como la que se muestra acá en la imagen. Se ocupa un refrigerante, en este caso puede ser un refrigerante de bola o un refrigerante de serpentín. Y lo que busca acá es que en el sistema que se está trabajando se produzca la continua condensación de los vapores, y con ello nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para degradar algún material o descomponer algún material con algún fin científico, o para procesos en donde nosotros estemos trabajando con síntesis, en donde nosotros necesitamos que el sistema esté funcionando por calentamiento a reflujo, sin que se produzca la pérdida de los vapores dentro del sistema. En este proceso, el montaje es bastante sencillo. Tenemos un balón de una boca, las pinzas, un destilador. Acá, al igual que a diferencia de la destilación, el agua sí entra por la zona más baja, ¿cierto? Y sale por la zona superior, porque lo que uno quiere evitar es que los vapores salgan hacia el exterior. Entonces acá se conecta la manguera en la primera línea de cabeza. Y ahí se ve un poco más clara la imagen con respecto a lo que estábamos mencionando recién. Y hay
Hay otro equipo un poco más sofisticado que se ocupa, por ejemplo, para determinar el contenido graso que puede estar en alguna semilla o algún material en donde se requiera determinar o extraer algún pigmento, por ejemplo, a través de un sistema de calentamiento a reflujo. Este lo mencioné en la clase pasada, en donde hablaba del equipo de extracción Sotlet, en donde se coloca el material sólido en esta zona y se produce la volatilización del solvente puro. Este asciende por el sifón, se condensa producto del reflujo, ¿cierto? Como lo que vimos recién, y caen las gotitas sobre el dedo de celulosa o la cápsula de celulosa, y en este caso va a ir ascendiendo como se muestra en la imagen y se va a producir el sifonaje. Aquí en la animación se ve claramente lo que va a ocurrir. Entonces tenemos el solvente asciende, se produce la condensación, caen las gotitas y por rebalse cae a través del sifón y vuelve a caer. Cada vez que asciende, como se está volatilizando el material puro, tenemos un solvente puro. Entonces aquí esa es la entrada del agua de refrigeración y la salida del agua de refrigeración. O si se ve un poco más claro a lo mejor en la imagen, acá tenemos el solvente, acá tenemos el solvente vapor, se produce la condensación y luego se produce la caída hacia el sistema. En este caso es un extractor Sotlet, pero tiene la gracia que tiene un sistema de calentamiento a reflujo, que era lo que estábamos mencionando recién. Y bueno, eso es lo que podemos hablar de la destilación. Revisamos todos los pasajes respecto a qué es lo que era la destilación simple, la destilación fraccionada, el sistema de calefacción por reflujo, lo que era la ebullición, la condensación, y todo esto lo veremos en una clase sincrónica en donde mostraremos cómo se procede a hacer el montaje y vamos a ir revisando algunos aspectos más de manera práctica. No olviden en responder las preguntas que quedan asociadas a esta clase, que les permite llegar preparados para la clase sincrónica. Nos estamos viendo.